práctico que hemos estado trabajando la semana pasada, que tiene que ver con todo lo vinculado a productividad, todo lo que es costos. Porque después a la tarde, hoy a la tarde-noche, vamos a trabajar sobre el proyecto que ustedes tienen que trabajar sobre no, ustedes han visto el último tema de elasticidad ahora esta semana, ¿sí? La semana pasada, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda respecto al tema este? ¿Al trabajo práctico? ¿Ya lo han hecho? ¿Quiere que lo repasemos? ¿Cómo quiere que hagamos? Sí, hasta el 19 había que subirlo al práctico. Sí, bueno, quería saber si tenían alguna duda. De eso se trata la consulta de hoy para que lleguen tranquilos a la semana que viene, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, lo trabajemos ahora. ¿Quiere que lo pongamos en pantalla al trabajo práctico, les parece? Yo voy a compartir la pantalla y bueno, vamos a ver trabajo práctico. El primero hablaba sobre calcular la elasticidad de un producto que bajaba de 5 a 4,5 euros y aumentando su demanda de 200.000 a 230.000 unidades. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a terminar calculando, ¿sí? La elasticidad a través de la fórmula de la elasticidad arco. A ver si hagamos una cosa. Le doy 10 minutos, 5 minutos, no, 5 minutos, el primero que termine, me cuenta cómo sale la elasticidad arco. Lo hagamos al primer ejercicio. El ejercicio número 1, punto A. Agustín, ahí estamos tratando de resolver el problema número 1. No sé si lo estás viendo ahí, que dice que al disminuir el precio de un producto de 5 a 4,5, la demanda aumenta de 200 a 230.000. Calcular la elasticidad arco. Para calcular la elasticidad arco, no sé si están viendo acá la fórmula, ¿sí? Es esta, que dice la diferencia inicial, final menos inicial de las cantidades dividido en la suma inicial y final de las cantidades dividido en 2
dividido en lo mismo de los precios. Precio final menos precio inicial, dividido en precio inicial más precio final, dividido en 2. ¿Sí? Entonces, apliquen esa fórmula y me diga quién lo ha sacado el valor ya. ¿1,3? Puede ser, la verdad que no lo tengo ahí, pero bueno, ha aplicado la fórmula. Sí. ¿Y qué significa que sea 1,3? Que es un producto como es elástico o inelástico. Ahí tenés, ¿verdad? Elástico. Elástico, porque es mayor que 1, es ligeramente elástico, entonces, menor que 1, siempre la elasticidad precio de la demanda es siempre un valor positivo. Si es entre 0 y 1, es inelástica, si es 1 es unitaria, y si es mayor que 1 es elástica. Perfecto. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, tenemos que usar estas fórmulas para todo el ejercicio. Si tenemos una función, en vez de usar la elasticidad como una fórmula, la podemos usar como la derivada de la cantidad respecto del precio por el precio dividido en la cantidad en un determinado punto. ¿Sí? Y después la elasticidad renta, ¿sí? Es la variación de la cantidad respecto de la renta de las personas, o lo que es lo mismo para una función, la derivada de la cantidad respecto de la renta por la renta dividido en el precio. Así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir repasando el trabajo práctico. No, esas son las fórmulas, discúlpenme. Lo están viendo ahí el trabajo práctico. Bueno, el punto B y el punto C son preguntas sencillas que si ustedes no tienen duda, podríamos pasar al punto 2, donde dice que la demanda de un bien X disminuye un 6% cuando el precio de un bien Y de otro precio, ¿sí? De otro producto, disminuye un 3%. Calcule la elasticidad cruzada, ¿sí? En términos conceptuales, acá también la elasticidad cruzada es la variación de la cantidad de un bien dividido en la variación del precio de otro bien. O sea que tendríamos que dividir, disminuye un 0,6%, o sea que es un valor negativo, y el otro también disminuye un 3%, o sea que es dividir menos 0,6 en menos 3%. Y sería bueno que calculemos estos valores y nos digamos, y digamos nosotros de qué bien se trata. Si es un bien sustitutivo, complementario o es independiente. A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? La elasticidad daba 0,2.
0,6 dividido en 3 da 0,2. ¿Así es? Sí. O sea que es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Que era un bien sustitutivo. Este, em, ¿Por qué decir que un bien sustitutivo? Porque los bienes sustitutivos eran una elasticidad mayor a cero. Porque era la elasticidad. Y cuando era menor a cero era complementario. Así era. Sí. Bueno, perfecto. Entonces ahí trabajamos sobre ese tema. ¿Sí? Acá la tenemos. Vamos a ver si volvemos a la fórmula. ¿Sí? ¿Mm? ¿Mm? Cuando nosotros decíamos acá que la variación de la cantidad respecto de un precio de otro, cuando era mayor que cero, es ligeramente mayor de cero, es sustitutivo, ¿sí? Por eso, bien, no sé qué será, es sustitutivo de X respecto de Y. Perfecto, ¿sí? Volvamos al trabajo práctico. El punto 3 dice, explique la noticia aparecida en el diario. En el teatro perdió espectadores, pero se mantuvo la recaudación. A ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién me puede explicar por qué, a pesar, ¿no? Se mantuvo por... Sí, pero tiene que ver eh, con la elasticidad, porque no hay que pensar qué es lo que pensamos cuando estamos hablando eh, de, de algún tipo de elasticidad. Si la curva fuera absolutamente vertical, sería muy inelástica. ¿Sí? Vamos a ver si yo puedo, déjenme si yo voy a tratar de ver si puedo armar a ver si podemos hacer un dibujo acá. Vamos a ver si puedo hacer un dibujito. No, no me permite esto hacer un dibujito. Deme un segundito. No, tampoco me permite acá. ¿Cómo hago? A ver si yo hago un dibujito acá y digo, vamos a ver si lo podemos hacer, a ver si ustedes lo pueden ver. ¿Están viendo el grafiquito que estoy haciendo? Sí. Bueno, supongamos que esto es el precio y esta es la cantidad, ¿sí? Si nosotros tenemos una curva que es muy inelástica, vamos a dibujar una inelástica ahí, y yo tengo un precio y tengo una cantidad, ¿sí? Este es el precio y esta es la cantidad. El precio por la cantidad, que es esta área, es la recaudación, ¿sí? Si yo tengo un producto que es muy elástico, como el que acabo de dibujar, cuando sube el precio un poquito, la cantidad baja mucho, ¿sí? Por lo tanto, mi
mis ingresos bajaron un montón, ¿sí? Porque mi nueva área es mucho más chica que la anterior, ¿sí? En cambio, vamos a borrar esto. La idea mía es que ustedes hagan ese análisis teniendo en cuenta supongamos que nosotros ahora tenemos una que sea ni muy elástica ni muy... Entonces, cuando sube el precio y estamos cerca de la elasticidad 1, nosotros vamos a tener un precio y una cantidad. ¿Sí? Ahora, si el precio sube, la cantidad baja, ¿sí? Pero si estamos en la zona de la elasticidad igual a 1, ¿sí? La cantidad que baja es la cantidad de baja es lo mismo que sube el precio. Por lo tanto, el área inicial, ¿sí? El área 1 es igual al área 2. ¿Sí? Entonces, se mantiene el precio, se mantiene la recaudación, porque si bien baja el precio, sube el precio, como dijo algunos de ustedes, y bajan los espectadores, la multiplicación de precio por cantidad se mantiene constante. En cambio, si nosotros tuviéramos una curva muy inelástica, ahí, un pequeño cambio de precio, ¿sí? Prácticamente no me cambia la cantidad, por eso es inelástica. Entonces, cuando uno tiene una curva inelástica, a una pequeña variación de precio, vos vas a recaudar muchísimo más. Entonces, cuando es elástica, recaudás menos. Cuando es elasticidad 1, te mantenés en el mismo precio ante una pequeña variación. Y cuando es muy inelástica, a pesar de que cambie el precio, tu cantidad no va a cambiar, por lo tanto, podés ganar mucho más plata. ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, veamos si seguimos entonces con el trabajo práctico. No, ese es el número 4. Bueno, ahí estamos hablando sobre las elasticidades cruzadas en el punto 4, ya lo han dicho recién, la carne, lo dice el sentido común, pero también la matemática, como es negativo, menos 0,12, la carne respecto del pan se supone que son complementarios. En cambio, la carne con el pescado da positivo, entonces son sustitutivos. Y la fruta es 0, o sea que no tiene ningún vínculo, son independientes desde el punto de vista de las elasticidades, la carne con las frutas. Bueno, estos son problemas sencillos. El 6, el 5 y el 6 son muy sencillos y tienen que ver con lo que ya hemos discutido oportunamente, ¿sí? Vamos al punto 7, que tal vez es el más complejo para ustedes, ¿sí? Dice, ¿es posible que con buenas cosechas, las buenas cosechas sean perjudiciales para los agricultores? ¿Qué condiciones debe darse para ello? ¿Se dan generalmente? Este es tal vez el ejercicio y es interesante y a veces lo pedimos en el examen. Vamos a ver si borramos todo esto y
tratamos de dibujar la situación esa. Dice que si es posible que buenas cosechas perjudiquen a los productores. Y a veces pasa, ustedes por ahí habrán escuchado alguna noticia que los productores de leche, bueno, es muchas veces también porque los precios están bajos, pero los precios están bajos por la misma situación, que intentan tirar la leche o tiran los tomates porque casi en una señal de protesta porque no existen alguna regulación, algún precio mínimo que le permita competir en forma más eficiente. Supongamos nosotros que tenemos una curva de oferta y demanda, ¿sí? Pasa mucho en la agricultura este problema, pasa mucho con el café en Centroamérica, nos pasa a nosotros a veces con la caña de azúcar y el azúcar, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una curva de oferta y demanda, una curva de demanda ahí, ¿sí? Y una curva de oferta ahí, ¿sí? Entonces tenemos la demanda que fija y la oferta. Cuando hay buen clima y hay una enorme producción, pasa lo mismo que cuando aumenta la tecnología, ¿sí? Nosotros inicialmente teníamos este precio y esta cantidad de equilibrio, ¿sí? Y el área esa es el área que representa los ingresos de los productores. Pero si ha habido un buen año con muy buenas cosechas, los índices han sido enormes, la curva de la oferta se va a desplazar, ¿no?, hacia la derecha, como ya han estudiado ustedes en otras oportunidades. Entonces, es posible, ¿sí?, que esta nueva área, ¿sí?, la cantidad que ha aumentado, ¿sí?, no ha sido mucho más chica que el enorme precio como ha bajado. Entonces tenemos un área que es mucho más chica, un área 2 y un área 1 que es más grande, por lo tanto, los productores se ven perjudicados al haber grandes cosechas. ¿Por qué? Porque va a haber un desplazamiento de la oferta y esa oferta, y sobre todo, si además la demanda de ese producto, en vez de ser así, es elástica, ¿sí?, bueno, con mucho más razón, va a ser un área mucho más chica. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que entender que a veces, cuando los productores producen muchísimo por algunos de los factores, porque han bajado los costos, ha aumentado la tecnología o la propia naturaleza ha generado mayores rendimientos, vamos a ver que el producto de precio por cantidad puede reducirse al aumentar la producción, porque la cantidad que se produce de más es más chica comparado con la enorme caída de los precios. Cuando esto pasa, es muy común, como yo les decía recién, en todo lo que es la industria azucarera, en los precios del mercado mundial, cuando Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela tienen enormes superproducciones, bueno, en la Argentina estamos expuestos a precios internacionales muy bajos y se hace muy poco competitivo. Y pasa lo mismo dentro del propio país con algunas cuestiones como, por ejemplo, algunas frutas, verduras, el tomate, la lechuga y la propia leche. Y entonces, si el gobierno no pone un precio mínimo que le permita ser competitivo, empiezan a perder plata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido, Sí, chicos? profesor. Hagan el grafiquito, bien prolijito, ¿no?, como lo he hecho yo recién en la pantalla, y demuestran cómo las áreas pueden haber cambiado, ¿sí?, en contra de los productores.
Bueno, ese es el trabajo práctico. No sé si tiene alguna duda, si alguno que ha entrado tarde, pero bueno, los otros puntos son sencillos, ya lo he explicado yo en la clase anterior, pero bueno, estos son simplemente calcular la elasticidad aplicando la fórmula. ¿Mm? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profesor. ¿Alguno más que esté acá acompañándonos que tenga alguna duda? No, profe. Bueno, No, profe. esta noche con el ingeniero Aranda vamos a dar la primera clase de proyecto. Es muy importante que puedan asistir porque es como fundamental para que ustedes se queden con el concepto y vayan pensando en los temas de los proyectos que ustedes vayan a querer encarar. Así que, si no hay más, nos vemos esta noche a las 21:15. Chao, hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.